El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar repaso de la lección de escuela sabática número 2, titulada En medio de los candeleros. Nuestro versículo para memorizar es Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Gracias, Señor, te damos por regalarnos esta lección. Gracias por permitirnos en esta hora, oh Señor, tener este estudio. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender con el Espíritu Santo cada uno de los distintos puntos que se han discutido en esta lección. Oramos por los que no pueden ver, pero sí pueden oír, para que este estudio les beneficie grandemente. Oramos por nuestra hermana Edilsa y oramos también, Señor, por otros más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 73 describe el desconcierto del salmista al observar el jactancioso orgullo de los impíos. Vivían con abundancia y comodidad en contraste con el sufrimiento de los justos. Esta injusticia perturbaba mucho al salmista, quien en su perplejidad fue al santuario. Allí, en presencia de Dios, recibió una comprensión más profunda del asunto. Siglos más tarde, un anciano apóstol se encontraba preso en una isla rocosa debido a su fiel testimonio. En su angustia, recibió la noticia de que las iglesias bajo su cuidado estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico, recibió una visión del Cristo resucitado en el santuario celestial. Aquí, como con el salmista, el Señor le reveló a Juan algunos misterios de esta vida y las luchas que ésta conlleva. Esta escena del santuario le brindó la seguridad de la presencia y el cuidado de Cristo, una seguridad que debía transmitir a estas iglesias y a las siguientes generaciones de cristianos a lo largo de los siglos hasta el fin de la historia de este mundo. Apocalipsis comienza con una carta abierta a las 7 iglesias. Iglesias ubicadas en Asia Menor. Actualmente, la región de Turquía. El orden en el que aparecen las iglesias corresponde al orden que seguiría un cartero para entregarlas. Esta carta es dictada a Juan directamente por Jesucristo mismo. Cada detalle, desde la forma en que se presentó hasta el mensaje específico a cada iglesia, tenía un significado especial. Aún hoy, casi 2000 años después, tiene un significado especial para cada uno de nosotros. Nuestro bosquejo lo veremos de la siguiente forma. Primero, la revelación de Jesucristo a Juan. Apocalipsis 1, versos del 9 al 18. En el verso 9, respondemos la pregunta ¿dónde? En el verso 10, respondemos la pregunta ¿cuándo?
En el verso 12 al 18 respondemos a la pregunta ¿cómo? ¿Dónde? En Pasmo. ¿Cuándo? En el día del Señor. ¿Cómo? Como sumo sacerdote. Así también la segunda parte es la carta a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11, 19 al 20 y 2, 1 al 7. Del 1 al 11, en el capítulo 1, verso 11, y del 19 al 20, encontramos pautas de la interpretación. Y en el capítulo 2, los primeros 7 versículos, encontramos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Esta es así como vamos a iniciar este repaso, siguiendo pues este bosquejo, y de una vez nos metemos en Apocalipsis 1:9, que dice: acá hemos titulado esta sección Pasmos, lugar donde ocurren, donde está el apóstol Juan. Y en el versículo 9 él allí lo registra. Vamos a responder 3 preguntas. ¿Qué había en Pasmo? ¿Por qué estaba allí Juan? ¿Y qué hizo Jesús por Juan? Esas son las 3 preguntas que vamos a responder en esta sección. Miremos. ¿Qué había en Pasmos? En la pequeña isla árida y rocosa de Pasmos, los romanos habían establecido una colonia penal, o sea, era una cárcel. O sea, el apóstol Juan estaba en una cárcel. Más aún, estaba exiliado. En Panamá por muchos años existió la cárcel de la isla de Coiba, que era una cárcel. Ahora tenemos una más pequeña, creo que es Isla Coco o Punta Coco, pero era una cárcel. La segunda pregunta es: ¿por qué estaba allí Juan? Bueno, siendo ya anciano fue acusado de hereje por predicar a Jesucristo. O sea, no siempre se va a la cárcel por haber cometido un error. Pablo fue por predicar a Jesucristo. Por esa razón fue desterrado allí por el emperador Domiciano entre los años 81 y 96. Y la tercera después de Cristo. Y la tercera pregunta: ¿qué hizo Jesús por Juan? Al igual que estuvo con los jóvenes en el horno de fuego y se presentó ante Esteban en el día de su martirio, Jesús se presentó ante Juan con palabras de esperanza y ánimo en medio de sus dificultades. Cuando sufrimos tribulación por ser fieles testigos de Jesús, podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros. Nunca nos abandonará. El día del Señor. Aquí estamos en ¿cuándo? Yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. ¿Cómo interpretar la expresión el día del Señor? Bueno, tenemos 3 posibles interpretaciones.
domingo. Esta expresión aplicada al domingo, como se hace hoy en día, se usó por primera vez al final del siglo II. En tiempo de Juan nunca se usaba esta expresión para designar al domingo. Así que el día del Señor no puede referirse al domingo. Así de fácil. La segunda venida. Miremos. Esto implicaría que Juan estaba recibiendo ya una visión de la segunda venida cuando tuvo esta nueva revelación. Si leemos Isaías 13:6, segunda de Pedro 3:10, no hay nada en el contexto que apoye esta opción. Así que el día del Señor tampoco puede referirse al día de la segunda venida, porque es lógico, ¿no? No ha llegado. Y la tercera opción que nos queda es la de el sábado. ¿Podría tratarse del sábado? Veamos. En el Antiguo Testamento Dios, el Señor, lo llamó mío, es decir, el sábado es su día. Y acá dice el día del Señor. Si en el Antiguo Testamento lo llamó mío y en el Nuevo Testamento Juan lo llama el día del Señor, pues se trata del mismo día. Éxodo 31:13, Isaías 58:13. Jesús mismo se denominó a sí mismo Señor del sábado, Mateo 12:8, Marcos 2:28. Esto implica que Juan recibió la visión en sábado, el día del Señor. Miremos ahora la visión de Jesucristo, nuestra siguiente parte. Verso 17 del capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Con qué aspecto se mostró Jesús a Juan? Miremos Apocalipsis 1:13 al 16 y comparémoslo con la manera en que se presentó Jesús a Daniel en Daniel 10:5 al 6. Miramos, primero, Apocalipsis 1:13 al 16. El primero que aparece es túnica larga, luego cinturón de oro, cabellos blancos, ojos de fuego, pies de bronce, voz estruendosa, espada en su boca y rostro como el sol. Ahí están las características de la forma en que Jesús se le presenta a Juan. Miremos ahora cómo se le presentó Dios a Daniel. Allá en Daniel 10:5 al 6 encontramos allí un vestido de lino, un cinturón de oro, los cabellos blancos. No tengo ninguna referencia con Daniel. Ojos de fuego, sí. Pies de bronce, voz estruendosa, espada en su boca. No tengo esta referencia en Daniel, pero rostro como relámpago, eso sí. Así que ahí están, con excepción de dos, todas las otras coinciden. El personaje vestido de lino que vieron tanto Juan como Daniel es Jesucristo en su función de sumo sacerdotal. Jesús se identificó con los títulos de Dios, el primero y el postrero. La palabra griega para postrero es eschatos, de la que deriva
la palabra escatología, estudio de los acontecimientos del tiempo del fin. Esto muestra que el foco de la escatología está en Jesucristo, quien tiene la última palabra sobre los acontecimientos finales. Juan vio a Jesús andando entre candeleros que simbolizaban a las iglesias. Son 7. Cada mensaje de las iglesias incluye la expresión "yo conozco tus obras". Jesús está siempre entre su pueblo y lo conoce. Nos conoce también a cada uno en particular. Aunque Él es grande y majestuoso, no debemos tener miedo de su presencia. Él es el que murió y resucitó. Tiene las llaves de la muerte. En Apocalipsis, los candeleros representan las 7 iglesias de Asia, a quienes originalmente se les envió el libro de Apocalipsis. Y como veremos el miércoles, como vimos el miércoles, los candeleros también simbolizan a su iglesia a lo largo de toda la historia. Mediante el Espíritu Santo, la atención de Jesús sigue estando sobre su iglesia en la tierra. Él estará continuamente con su pueblo hasta que lo lleve a su hogar eterno. Importante recalcar lo siguiente: mediante su muerte y su resurrección, Jesús recibió autoridad para abrir las puertas de la muerte. Todo el que confíe en Él resucitará de la tumba para vida eterna. Porque incluso los muertos están bajo su cuidado. Y escúchame bien, hermano. Si eso es así con los muertos, me pregunto, ¿cuánto más con los que estamos vivos? Recuerda, Jesús tiene la llave de la muerte. Tú y yo no tenemos por qué temerle a la muerte. Jesús tiene poder para sacarnos de allí. Miremos la carta a las 7 iglesias. Verso 11 del capítulo 1. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El significado de los mensajes dados a las 7 iglesias de Asia se aplica en 3 niveles distintos y complementarios. Verso 19 del capítulo 1. Los 3 niveles son los siguientes: inmediata, conocido como histórica; futura, conocido como profética; y universal. La inmediata o histórica, un mensaje especial de Juan para cada una de las 7 de las iglesias que se reunían en 7 ciudades distintas del Asia Menor. La futura o profética
Aquí tenemos un mensaje para cada época de la historia de la iglesia, desde los tiempos de Juan hasta nuestros días. Miremos bien. La primera representa un mensaje especial de Juan para cada una de las 7 iglesias, o sea, Juan le habla a las iglesias de su época. La segunda, ahora Jesús le habla a las iglesias que vendrían a existir después de aquellos días. Y bueno, la universal presenta un mensaje para cada iglesia y para cada creyente en cualquier momento de la historia. No importa a la iglesia a la que tú perteneces. Si tú estás vivo, este mensaje es para ti. Podemos entonces decir lo siguiente para terminar esta parte. Imagínate si el Señor escribiera una carta para tu iglesia local, como lo hizo con las 7 iglesias, sobre los desafíos que enfrenta y su condición espiritual. ¿Qué podría decir esa carta? Ha llegado el tiempo para meternos en nuestra última sección, el mensaje para la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, Apocalipsis 2:1. Éfeso era una ciudad muy importante de Asia que fue pastoreada por el propio Juan. En ella abundaba la inmoralidad y la magia, de acuerdo con Hechos 19:19. La inmoralidad y la magia. En Éfeso era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Asia. En medio de ese turbio entorno, la iglesia se mantuvo firme, pero como le ocurrió al antiguo Israel, se olvidó de su primer amor. Ver Jeremías 2:2. Lea también Apocalipsis 2:1-4, junto con Jeremías 2:2. Y responda a la pregunta, ¿cómo se presenta Jesús ante esta iglesia? ¿Qué grandes cualidades elogia de ella? ¿Qué preocupación expresa Juan Jesús también? Esta iglesia representa fielmente a la iglesia cristiana del primer siglo, aproximadamente del año 31 al año 100 después de Cristo. En un principio, los efesios eran conocidos por su fidelidad y su amor. A pesar de que la iglesia experimentaba presiones externas e internas, los cristianos de Éfeso se mantuvieron firmes y fieles. Para mantener sus virtudes y evitar sus errores, nosotros debemos seguir el consejo inspirado. Primero, recordar nuestro primer amor y segundo, arrepentirnos. Además, obrar correctamente. 3 cositas sencillas, bueno, digo yo sencillas. Vamos entonces a nuestra última cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 418. Jesús anda en medio de las iglesias por toda la longitud y la anchura de la tierra. Las observa con intenso interés para ver si están en una condición espiritual que les permita hacer progresar su reino.
Cristo está presente en toda asamblea de la iglesia. Conoce a todos los que están relacionados con su servicio y aquellos cuyo corazón puede llenar de aceite santo para que lo impartan a otros. Son muy preciosos para Cristo los que realizan fielmente su obra en nuestro mundo y representando en palabra y obra el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor para con ellos. Cristo se deleita en ellos como un hombre se deleita en un jardín bien cuidado y en la fragancia de las flores que ha plantado. En comentarios de Elena G. de White, Comentarios Bíblicos Adventistas, tomo 7, página 967, aparece la siguiente cita: la persecución sufrida por Juan se convirtió en un medio de gracia. Pasmo resplandeció con la gloria del Salvador resucitado. Juan había visto a Cristo en forma humana, con las señales de los clavos que siempre serán su gloria en las manos y en los pies. Ahora se le permitía contemplar de nuevo a su Señor resucitado, revestido con toda la gloria que un ser humano pudiese contemplar sin perder la vida. Juan tuvo ese privilegio. Tú y yo también podemos hacerlo. El Señor te bendiga. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Gracias damos a el Ministerio de la Familia Fustero por las gráficas que hemos utilizado en este resumen. El Señor les bendiga.